Para Elena, el mundo siempre había sido un lugar de susurros, un lugar donde su verdadera voz se había perdido entre trapos de piso y productos de limpieza. La sociedad la veía como una mujer invisible, y ella, a su vez, abrazaba esa invisibilidad como un escudo. Nadie necesitaba saber que detrás de aquel uniforme simple vivía la profesora Elena, una lingüista brillante que años antes llenaba aulas con la magia de las palabras. Se mudó a la capital huyendo de una mancha en su pasado que la había destrozado por dentro, pero que ella aún guardaba como si fuera un secreto demasiado íntimo para ser compartido. Eran los principios de los años 2000. Una época en que las apariencias valían más que la esencia, y ella sabía que su nueva identidad como limpiadora era la única forma de esconderse de sí misma y de un pasado que la atormentaba. Su vida se resumía a rutinas, a moverse silenciosamente por casas ajenas, limpiando las vidas de otros mientras la suya permanecía empolvada. Era un día como cualquier otro, con el sol de una mañana de lunes tratando de romper la densa niebla de su ventana, cuando se preparaba para ir a su nuevo empleo en la mansión Vasconcelos. El olor a café se mezclaba con el de naftalina de su viejo abrigo, una fragancia que, para ella, era el olor de su nueva vida, simple, sin pretensiones y, sobre todo, silenciosa. No tenía ni idea de que, aquel día, su silencio sería confrontado por el de otra persona y que su invisibilidad sería la clave para encontrar al niño que la mansión, con toda su ostentación, no lograba ver. La mansión de los Vasconcelos era un universo aparte, un laberinto de mármol, vidrio y silencio. Un silencio pesado que parecía haberse instalado en las habitaciones junto con el polvo que, irónicamente, Elena estaba allí para limpiar. Su empleador, Eduardo Vasconcelos, era una figura etérea, un nombre en un contrato y, ocasionalmente, un bulto apurado que pasaba por la sala de estar con el celular pegado a la oreja. Era la personificación de la ausencia, un hombre de éxito que había construido un imperio de concreto, pero que no sabía cómo construir puentes con su propio hijo. Fue en medio de aquel silencio que Elena encontró a Cayo. Él no era un niño cualquiera. Sus ojos, de un azul profundo, parecían cargar el peso del mundo, y al mismo tiempo un brillo de curiosidad que se negaba a apagarse. Cayo tenía 8 años, pero parecía tener 1000. No hablaba desde la muerte de su madre, algo que para la mayoría de las personas era un misterio a descifrar, una anomalía a reparar. Pero para Elena era solo un silencio, y ella lo entendía mejor que nadie. No veía en él un enigma, sino un niño herido. Y lo primero que notó fue algo que nadie más parecía haber visto: la manera en que movía las manos mientras dibujaba, como si cada trazo fuera una palabra que no podía decir. La manera en que se colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja antes de concentrarse, un gesto pequeño y único que revelaba una profunda introspección. La soledad de ambos era la misma, de naturalezas diferentes, pero que se reconocían de inmediato. El primer gran desafío no fue lidiar con el silencio de Cayo, sino con su soledad. Era como si el niño viviera en una isla y todos los adultos a su alrededor intentaran llegar a él usando barcos lujosos y caros, pero sin nunca saber el camino. Elena, por otro lado, comenzó a construir un puente, pero no con palabras, sino con gestos. Notó que Cayo pasaba la mayor parte del tiempo en el vasto jardín de la mansión, cerca de una fuente con ángeles de piedra desgastados por el tiempo. En lugar de interrumpir su espacio, ella comenzó a limpiar los alrededores, cantando en voz baja melodías que ella misma creaba. Al principio eran solo sonidos, notas que flotaban en el aire, pero con el tiempo comenzó a agregar palabras, nanas, en diferentes idiomas que recordaba de su época de profesora. Cantaba en francés, en italiano, en alemán, y lo hacía no para él, sino para sí misma,
como si estuviera reviviendo un pedazo de su antigua vida. Pero el niño, que al principio la ignoraba, comenzó a prestar atención. Una vez dejó de dibujar y la miró. Ella sintió su mirada, pero continuó cantando, sin mirarlo, como si la música fuera algo tan natural como el viento que movía las hojas de los árboles. Era una delicada danza de respeto y presencia, y en ese momento yo solo quería que más personas pudieran ver la belleza de esta conexión, para que otras historias como esta pudieran ser contadas y compartidas. Si tú también te conectas con la idea de que el cuidado genuino puede transformar vidas, dale un like al video y suscríbete al canal, para que podamos seguir dando voz a estas narrativas tan humanas. El tiempo pasó y la rutina de Elena en la mansión se transformó. Ya no era solo una limpiadora, era una presencia. Cayo, antes un bulto que se movía por la casa, pasó a ser una sombra que la acompañaba. Se sentaba en un rincón de la sala de música mientras ella limpiaba el piano de cola y la escuchaba cantar. Las nanas dieron paso a melodías más complejas, canciones folclóricas de países lejanos, y Elena, en su soledad compartida, comenzó a traducir las letras para sí misma en voz baja. Un día se encontró explicándole el significado de una palabra en alemán, Sehnsucht, la nostalgia que se siente por algo que nunca se vivió. No esperaba una respuesta, pero la reacción de él fue un pequeño temblor en los dedos, una puntuación silenciosa. A partir de ahí, ella comenzó a incluir pequeños fragmentos de clase en su rutina. Mientras limpiaba, hablaba sobre la etimología de las palabras, sobre la belleza de las declinaciones del latín, sobre cómo la misma idea podía ser expresada de maneras tan diferentes en japonés o en ruso. Era como si su alma, que había sido silenciada durante años, estuviera finalmente encontrando un eco. Para ella, aquello no era trabajo, era su esencia, y el hecho de que Cayo fuera su único oyente lo hacía todo aún más precioso. La evolución de Cayo era sutil, casi imperceptible para quien no lo conociera de verdad. Comenzó a responder, no con palabras, sino con gestos. Un asentimiento de cabeza cuando ella le preguntaba si le gustaba una melodía, una sonrisa discreta cuando ella describía la compleja gramática del finés, y la primera vez que le escribió algo fue en un papel arrugado con la letra torcida de niño. Sehnsucht. El corazón de Elena dio un salto. Aquello no era solo una palabra, era una conexión, la prueba de que él estaba escuchando, absorbiendo, y lo más importante, sintiendo. Ella nunca lo presionó a hablar, y eso fue lo que marcó la diferencia. A diferencia de todos los especialistas que el padre había contratado, que intentaban arrancarlo del silencio con técnicas y terapias, Elena simplemente lo aceptó. Lo trató como a una persona, y no como a un problema a resolver. Vio la luz en sus ojos y supo que no necesitaba curación. Necesitaba un faro, y ella, que antes temía ser vista, ahora se veía reflejada en la curiosidad de él. La biblioteca de la mansión, un lugar que antes era solo un conjunto de libros intocados, se convirtió en el centro de su universo. Era allí donde pasaban las tardes, después de que Elena terminaba su limpieza. Fue en una de esas tardes que lo pilló intentando pronunciar una palabra en español, mariposa, con la boca moviéndose en un esfuerzo que era casi doloroso de ver. Ella, con toda su experiencia de vida, sabía que lo mejor que podía hacer era no hacer nada. Simplemente esperó, paciente. Y él lo intentó de nuevo, y de nuevo, hasta que el sonido salió, débil pero perceptible. «Mariposa», dijo, y sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y vergüenza. Elena se arrodilló y sonrió, con los ojos llorosos. «Sí, Cayo», susurró. «Es mariposa, así es». No lo corrigió, no lo elogió de forma exagerada. Simplemente validó su esfuerzo, que era lo único que él necesitaba. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él, la barrera del miedo.
Él, que antes se sentía un fracaso por no poder hablar, ahora se sentía un explorador de un nuevo territorio, con una guía que confiaba en él. A partir de ese día, el silencio de Cayo comenzó a desmoronarse. La mariposa fue la primera grieta en una pared que parecía inquebrantable. Lo que comenzó con una palabra se transformó en una avalancha. Elena no le enseñaba de forma metódica, con libros de texto o ejercicios formales. Utilizaba el mundo a su alrededor. La limpieza se convirtió en una aventura lingüística. Mientras limpiaba los cuadros del comedor, describía la belleza de la luz en italiano. Luce. Cuando regaba las orquídeas, hablaba de la delicadeza de sus pétalos en japonés. Hanabira. Cayo lo absorbía todo como una esponja. No solo aprendía las palabras, aprendía a sentir los idiomas. El francés era para la belleza, el alemán para la profundidad, el ruso para la melancolía, el español para la pasión. Comenzó a conectar sonidos con emociones, a crear un nuevo mundo de colores y sentimientos dentro de sí. La mansión, antes un lugar de silencio y soledad, ahora estaba llena de una sinfonía silenciosa, de palabras que estaban siendo plantadas y que, un día, brotarían. El gran punto de inflexión llegó cuando Eduardo Vasconcelos, el padre ausente, tuvo una rara aparición en casa durante la semana. Estaba en el despacho, al teléfono, cuando Cayo entró sosteniendo una de sus pocas obras de arte, un dibujo de un jardín con muchas flores. El niño se acercó a Elena, que limpiaba la estantería, y señaló el dibujo. Ella sonrió y, como de costumbre, dijo las palabras en varios idiomas. Jardín, en francés, Garten, en alemán, Niwa, en japonés. Y fue entonces cuando ocurrió. Cayo, sin quitar los ojos del dibujo, miró a su padre, que había colgado la llamada. «Ana», dijo señalando una de las flores. Eduardo se congeló. No había oído la voz de su hijo en años. El sonido fue débil, casi un susurro, pero fue claro. Eduardo se levantó de la silla, atónito. Miró a Elena y a su hijo, tratando de entender qué estaba pasando. Y fue en ese momento que la invisibilidad de Elena se hizo visible. La mirada de Eduardo, que antes la pasaba por alto como si fuera parte del mobiliario, ahora la veía, de verdad, por primera vez. No sabía qué decir ni cómo reaccionar, pero la sorpresa y la incredulidad en sus ojos mostraban que, de alguna manera, el silencio de años se había roto por una sola palabra. El ambiente en la mansión cambió por completo. Eduardo, antes una figura ausente, ahora pasaba más tiempo en casa. Observaba a Elena y a Cayo, tratando de entender su dinámica. Una vez, los encontró en la biblioteca. Cayo estaba leyendo un libro infantil en italiano, y con la ayuda de Elena, traducía la historia. Ella, con la paciencia de quien entiende que la verdadera educación es sobre el amor, guiaba al niño. Eduardo se acercó, y el nerviosismo de Elena era palpable. Temía que él la despidiera por extralimitarse en sus funciones, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, en silencio, y por primera vez no era un silencio pesado y frío, sino un silencio de quien observa y aprende. Lo que Elena y Cayo tenían, se dio cuenta, era algo que el dinero no podía comprar, algo que se le había escapado durante años. Comenzó a hacer preguntas discretas a Elena sobre cómo lograba eso, sobre de qué hablaba con su hijo, y ella, con la simplicidad que la caracterizaba, respondía. No hablaba de técnicas o métodos, hablaba de conexión, de la importancia de ver al otro como un ser humano y no como un problema. Y fue a través de esas conversaciones que Eduardo comenzó a ver a la mujer detrás del uniforme, a la profesora detrás de la limpiadora. El descubrimiento de que su hijo estaba hablando fue un shock para Eduardo, y un shock aún mayor fue darse cuenta de que la persona detrás de esa transformación era la mujer a la que apenas notaba. La culpa lo invadió de una forma abrumadora. Una sensación que intentaba, sin éxito,
reprimir durante años. Se dio cuenta de que, mientras buscaba las soluciones más caras y sofisticadas, la respuesta estaba allí, en la simplicidad y en la humanidad de Elena. Comenzó a acercarse a ella con una curiosidad genuina, no como jefe, sino como alguien que quería aprender. Le preguntaba sobre los idiomas, sobre las historias detrás de cada canción, y Elena, que antes vivía en el anonimato, comenzó a abrirse. Hablaba sobre su pasión por las palabras, sobre cómo cada lengua era una manera diferente de ver el mundo. Y, sin darse cuenta, la barrera entre ellos comenzó a caer. La mansión, que antes era una casa de lujo y soledad, se estaba convirtiendo en un hogar, un lugar de aprendizaje y de conexión, y todo eso por culpa de aquella mujer invisible que, en lugar de aceptar el silencio del niño, lo acogió. El clímax de ese acercamiento ocurrió durante una cena. Eduardo, que siempre comía solo, invitó a Elena y a Cayo a sentarse a la mesa con él. Era un gesto simple, pero que significaba el mundo. Elena, nerviosa e incómoda, intentó negarse, pero la mirada de Cayo la convenció. Se sentaron, y lo que iba a ser una cena silenciosa se transformó en una clase de cocina. Cayo, que había aprendido palabras en 9 idiomas, comenzó a describir los platos. Riso, dijo, señalando el arroz en italiano. Fish, señaló el pescado en alemán. Eduardo lo miraba con una mezcla de orgullo y asombro, y por primera vez en años se sintió presente en la vida de su hijo. Comenzó a interactuar, a preguntar cómo se dice esto en otras lenguas, y la cena se transformó en un juego de palabras que llenó la casa de risas. Elena, en medio de aquello, sintió una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si su antigua vida, la de profesora, se estuviera mezclando con la suya nueva, la de limpiadora, y el resultado era algo hermoso de ver. Era una prueba de que nuestra esencia nunca se pierde, incluso cuando intentamos esconderla. Y, por un instante, se olvidó de su mancha, de su pasado, y simplemente vivió aquel momento. La alegría de esa cena fue interrumpida por una llamada. Eduardo, con el semblante serio, salió de la sala para atenderla. La conversación fue tensa y regresó con una expresión sombría. Se sentó y el silencio volvió a flotar en la mesa. «He recibido una llamada de mi socio», dijo con la voz embargada. «Mi madre tiene un problema de salud. Necesito ir a Alemania lo antes posible». La noticia los golpeó a todos. El brillo en los ojos de Cayo se apagó y el rostro de Elena palideció. Eduardo, entonces, se volvió hacia ella con una mirada de desesperación. «Sé que estoy pidiendo mucho, pero confío en ti, Elena. ¿Puedes, por favor, quedarte con Cayo mientras yo estoy fuera? Sé que no eres una niñera, pero eres la única persona en quien él confía. Pagaré lo que sea necesario». Elena sintió el peso de esa petición. Era una ruptura total de su invisibilidad, una exposición que tanto temía. Pero, al ver la desesperación en los ojos de Eduardo y la mirada triste de Cayo, supo que no tenía elección. Miró a Cayo, que la observaba con la esperanza silenciosa de un niño. «Me quedo, señor», respondió con voz firme. «Me quedo». Y allí, en ese momento, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La decisión de quedarse con Cayo fue un punto de inflexión para Elena, y ella lo sabía. En el fondo, sentía una mezcla de pánico y alivio. Pánico, porque exponerse de esa manera era exactamente de lo que había huido durante tantos años. La invisibilidad era su puerto seguro, su armadura contra el mundo y las heridas del pasado. Pero el alivio era aún mayor. Era la sensación de que, finalmente, estaba haciendo algo de verdad, algo que importaba, algo que la sacaba de la inercia. Se miró en el espejo, y la mujer que vio no era la misma que había llegado allí. Ya no era solo la limpiadora, sino alguien con un propósito. El miedo era real, la inseguridad la corroía por dentro, pero lo que había visto en los ojos de Cayo
era algo mucho más fuerte que cualquiera de esos sentimientos. Era la confianza de un niño que por primera vez encontraba en alguien un refugio. Se dio cuenta de que, a veces, necesitamos dejar de huir de nuestro pasado y empezar a abrazar a quienes realmente somos, aunque tengamos que empezar todo de nuevo, porque solo así podemos construir una nueva historia. Y veo tanta belleza y coraje en eso, que si esta historia te ha tocado de alguna manera, es por eso que te pido que te suscribas, porque solo así seguimos compartiendo relatos de superación como este. Con la partida de Eduardo, la mansión se transformó. El silencio, antes pesado y solitario, se convirtió en un silencio de paz y complicidad. Elena y Cayo se volvieron un equipo. La rutina de limpieza dio paso a una rutina de descubrimientos y aprendizaje. Cocinaban juntos y la cocina, antes impecable e intocada, se llenaba de harina, de risas y de un olor a afecto que la casa no sentía desde hacía mucho tiempo. Un día decidieron hacer pan. Mientras Elena amasaba la masa con las manos firmes, le explicaba a Cayo en italiano lo que era la levadura, lievito. Cayo, con los dedos sucios de harina, la miró y con una sonrisa respondió, lieve. Había mezclado la palabra italiana para levadura con la palabra alemana para amor. Elena no lo corrigió, simplemente lo abrazó con los ojos llorosos y se dio cuenta de que para él lo que estaba pasando allí era, de hecho, una mezcla de levadura y amor, lo que hacía que sus vidas crecieran. Y Cayo, que antes solo murmuraba palabras sueltas, comenzó a construir frases. Lo que era un vocabulario de 9 idiomas, ahora era una herramienta para expresarse. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a poner la mesa, cogió un jarrón de flores y lo puso en el centro. «Mamagosta de flores», dijo con la voz baja. Elena detuvo lo que estaba haciendo. Era la primera vez que hablaba de su madre. Las palabras no fueron una pregunta, sino una afirmación, un recuerdo. «Sí, Cayo», respondió, con la voz embargada. «A tu mamá le gustaban mucho las flores». Él sonrió, una sonrisa triste, pero una sonrisa de quien se estaba liberando de un peso que llevaba cargando mucho tiempo. No solo estaba hablando, estaba comunicándose, estaba reconectándose con sus recuerdos y, lo más importante, se estaba curando. Y Elena, que había llegado allí como una mujer que huía de su pasado, se dio cuenta de que, al ayudar a Cayo a encontrar su voz, ella también estaba de alguna manera encontrando la suya. Una tarde, el cielo estaba gris, con esa luz difusa que precede a la lluvia. Elena estaba sentada en el porche, leyendo un libro, mientras Cayo jugaba en el jardín. Se acercó a ella con las manos sucias de tierra y le tendió algo que había encontrado. Era un pequeño escarabajo, con un caparazón de un brillante verde metálico. Él la miró, y ella miró al escarabajo, y por un instante el tiempo se detuvo. Elena no sabía qué decir, pero él le cogió la mano y le colocó el insecto en la palma, con el cuidado de quien ofrece un regalo precioso. Luego se sentó a su lado, y con la voz baja susurró en inglés, «Beetle, Mom used to say they were little jewels». La revelación llegó como un suave golpe. No solo recordaba algo que su madre decía, sino que se sentía lo suficientemente seguro como para compartir el recuerdo. La confianza que tenía en ella era algo que ella nunca había experimentado. Era como si, para él, ella fuera la guardiana de sus recuerdos más sagrados, la única persona a quien podía mostrar su tesoro sin miedo. Y en ese momento, Elena entendió que la curación no se trataba de llenar el vacío con palabras, sino de dar espacio para que la memoria y el afecto existieran, sin prisas, sin juicio. Los días sin Eduardo se alargaron más de lo esperado, y finalmente llamó. Su voz, que siempre sonaba un tanto distante y profesional, estaba marcada por la preocupación. Preguntó por su madre, por la situación en Alemania, y luego, con una pausa vacilante,
preguntó por Cayo. «Está bien, señor», respondió Elena, acomodando el teléfono en su hombro mientras limpiaba la encimera de la cocina. «Está genial». Eduardo, al otro lado de la línea, parecía haber notado la vacilación en su voz. «¿Genial cómo, Elena?», preguntó con la voz más suave. Y ella, con una mezcla de orgullo y emoción, comenzó a contar. Habló del lieve y del lievito, de la mariposa y del Ana. Contó sobre el escarabajo y sobre la frase que él dijo en inglés. Con cada detalle, su voz se llenaba de un afecto que ella ni siquiera sabía que tenía, y Eduardo, al otro lado de la línea, escuchaba todo en silencio. No hizo preguntas, no la interrumpió, solo escuchó. Y Elena, en medio de aquel relato, se dio cuenta de que no solo estaba contando sobre su hijo, sino que estaba mostrando, sin querer, la vida que él había perdido. Cuando Elena terminó de hablar, hubo un largo silencio. Ella esperó una reacción, un gracias o una pregunta técnica sobre cómo estaba haciendo aquello, pero la respuesta de Eduardo la tomó por sorpresa. «Elena», dijo, y su voz estaba embargada, «yo no sé qué decirte». Ya no estaba hablando como un jefe, sino como un padre que había fallado y que, ahora, estaba viendo su mayor error ser corregido por la persona que menos esperaba. Aquel hombre de negocios, acostumbrado a controlar todas las situaciones, estaba vulnerable. La verdad es que nunca se había dado cuenta de cuánto estaba sufriendo su hijo y cuánto el silencio de él era un reflejo de su propia ausencia. Pensaba que podía resolver todo con dinero, con los mejores profesionales, pero la solución estaba en la humanidad, en el cariño, en la paciencia. Sabía que necesitaba volver, no a la empresa, sino a casa, con su hijo. Sabía que necesitaba conocer a la mujer que había hecho en pocas semanas lo que él no logró en años. Y para Elena, la sensación era que no solo estaba cuidando de Cayo, sino que estaba, de alguna manera, rescatando a un padre. La llegada de Eduardo a la mansión fue diferente a todas las demás. No hubo el ruido de neumáticos de un coche de lujo en el garaje, ni el sonido de pasos apresurados hacia el despacho. Llegó en un taxi, con una maleta pequeña en la mano, y la puerta estaba sin llave, algo impensable para la seguridad de la mansión. Lo que Elena y Cayo vieron no fue al empresario, sino a un hombre cansado, con barba de varios días y una expresión que mezclaba culpa y esperanza. Sus ojos, antes centrados en metas y resultados, ahora buscaban solo una cosa: a su hijo. Se detuvo en medio de la sala de estar y la atmósfera que lo rodeaba era de una humildad desconocida. Cayo, que estaba en el suelo dibujando, lo vio y en lugar de esconderse como antes, solo lo observó. La primera en romper el silencio fue Elena, con un simple «bienvenido de nuevo». Eduardo solo asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. Estaba allí, en su propia casa, sintiéndose un extraño, pero con el corazón lleno de un inmenso deseo de revertir todos los años de su ausencia. El reencuentro entre padre e hijo no fue con un abrazo dramático, sino con un gesto pequeño y significativo. Eduardo se sentó en el suelo, al lado de Cayo, y lo observó dibujar. No dijo nada, simplemente se quedó allí, presente. Cayo, con una valentía que había florecido en las últimas semanas, señaló el dibujo, que representaba la mansión, con 3 personas, él, Elena y su padre. «Hier», dijo, señalando su dibujo en alemán, «ist unser Haus». Aquí está nuestra casa. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Esa frase, dicha con la voz todavía un poco vacilante, pero con la convicción de quien finalmente se siente parte de algo, lo golpeó de lleno. Él, el hombre que había construido ese imperio, nunca se había sentido dueño de esa casa, y ahora su hijo, con una palabra en un idioma que él ni siquiera hablaba, le estaba dando el regalo más valioso, la sensación de pertenencia. Él
Por primera vez en años, sonrió de verdad, una sonrisa que le llegaba a los ojos. Y en ese momento supo que la solución para su vida no estaba en reuniones o contratos, sino en aquel suelo, al lado de aquel niño. Esa noche, después de que Cayo se fue a la cama, Eduardo llamó a Elena para hablar en la biblioteca. El ambiente estaba tenso. Él, sentado en uno de los sillones, y ella de pie, con las manos entrelazadas, nerviosa. Eduardo, con voz baja y cautelosa, comenzó a hablar. Elena, dijo, yo hice algunas llamadas. Necesitaba entender quién era la persona que estaba cuidando de mi hijo. Descubrí que fuiste una profesora de lingüística muy respetada, y yo no puedo entender por qué estás aquí limpiando mi casa. ¿Por qué escondiste eso? ¿Y por qué te pusiste en una posición tan diferente de quien eres? El aire pareció enrarecerse. Elena sintió el peso de todas sus elecciones, de todos sus miedos, y se dio cuenta de que el momento que más temía había llegado. Miró a Eduardo, con los ojos llorosos, y su voz, que pensó que nunca más volvería a ser usada para contar su historia, comenzó a temblar. Señor, dijo, hay una mancha en mi pasado, y me hizo avergonzarme de quién era. ¿Sabe usted? Elena respiró hondo, y el dolor de todos esos años pareció condensarse en ese momento. Yo era profesora en una universidad pequeña en el interior, comenzó, con voz baja y temblorosa. Amaba lo que hacía. Enseñar era mi vida, y tenía un alumno, Pedro. Era brillante, pero muy sensible. Era como un hijo para mí, ¿sabe? Pasábamos horas hablando de literatura, del poder de la palabra, y un día me buscó, devastado. Había terminado una relación, y yo, como amiga y profesora, simplemente lo escuché. No lo sabía, pero él ya luchaba contra una depresión profunda. Días después, él se suicidó, y en su carta de despedida me mencionó. Dijo que yo era la única persona que lo había escuchado de verdad, y por eso su familia, sus colegas, la universidad, todos me culparon. Dijeron que fallé como profesora, que debería haber hecho más. La culpa me consumió y lo perdí todo. Mi empleo, mi reputación, mis ganas de vivir. Me trataron como si yo fuera la causa de esa tragedia, cuando yo, en realidad, solo quería haber ayudado. Yo no pude volver a ser la profesora Elena. Solo podía ser la mujer que no vio lo que tenía delante de sus narices. La vida después de eso se convirtió en un borrón de vergüenza y aislamiento. Vendí mi casa, mi biblioteca, todos los libros que me recordaban quién era. Me mudé a la capital para ser una más. Una persona anónima, sin historia. La limpieza fue mi forma de castigarme y de esconderme. La gente no mira a las limpiadoras, no ve sus historias, no pregunta por el pasado. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Y lo peor de todo es que realmente creía que me lo merecía. Me convencí de que mi voz, mis palabras, mi conocimiento, todo lo que amaba era peligroso. Y si era peligroso, lo mejor era guardarlo para mí misma, dejar que el mundo me olvidara. Me convertí en una concha vacía, viviendo una vida que no era mía, pero que era, pensaba, la única que me merecía. Limpiaba la suciedad de las casas de otros, mientras mi propia vida se convertía en un desastre que no tenía el coraje de ordenar. Eduardo escuchó cada palabra en silencio. Su expresión, antes de un cansancio físico, ahora era de un cansancio emocional. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la noche, absorbiendo aquella historia que era, de alguna manera, el reverso de la suya. Él, que había sido ausente por omisión, estaba escuchando la historia de alguien que por querer estar presente fue castigada. Se dio la vuelta y con los ojos llorosos dijo: Elena, lo siento mucho lo que te hicieron. Siento mucho lo de tu alumno y siento mucho haberte tratado como si fueras invisible.
Sus palabras no fueron solo una disculpa, sino un profundo reconocimiento de su dolor. No la juzgó, no la cuestionó, simplemente la vio, de verdad, por primera vez. Y en ese momento, Elena sintió que un peso de años se desvanecía en su pecho. La mancha en su pasado no desapareció, pero la vergüenza de llevarla consigo comenzó a diluirse, reemplazada por una nueva sensación, la de ser vista, de ser comprendida. Y se dio cuenta de que el perdón a veces no viene de nosotros mismos, sino de la aceptación de alguien que nos ve como somos, con todas nuestras imperfecciones. El silencio que siguió a su confesión no fue el silencio del juicio, sino un silencio de comprensión, y eso era más poderoso que cualquier palabra. Eduardo, en su propio viaje de reconciliación, le tendió la mano, y no fue para ofrecerle dinero, sino una oportunidad. «Elena, ya no tienes que ser una limpiadora. No tienes que esconderte más», dijo, con la voz cargada de sinceridad. «Tú transformaste la vida de mi hijo, y eso no tiene precio. Quiero que uses ese don. Quiero que vuelvas a ser quien eres de verdad. Y si quieres, quiero que ayudes a Cayo, que sigas enseñándole. No como una empleada, sino como la persona que eres. Una profesora, una persona de verdad». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La propuesta de él no era solo un empleo, era un salvavidas, un permiso para ser ella misma de nuevo. La idea de volver a usar las palabras para el bien era al mismo tiempo aterradora y liberadora. Ella, que había huido de su identidad, ahora estaba siendo invitada a abrazarla de nuevo. A la mañana siguiente, la mansión amaneció con una nueva luz. Eduardo, Elena y Cayo desayunaron juntos, y el ambiente era el de una familia que se había reencontrado después de mucho tiempo. Cayo, con una curiosidad infantil, cogió la mano de su padre y lo llevó al jardín. Señaló la fuente, las flores, y usó las palabras que Elena le había enseñado. «Blum», dijo, señalando una flor en alemán. «Fleur», en francés. «Flower», en inglés. Eduardo, con una sonrisa de oreja a oreja, se agachó y, en un gesto que venía del fondo del corazón, respondió en inglés: «Yes, a beautiful flower». Cayo, con los ojos brillantes, lo llevó hasta el lugar donde había encontrado el escarabajo. Cogió el pequeño insecto y lo puso en la palma de la mano de Eduardo. «Jewel», susurró en inglés. «Jewel, daddy». Ese pequeño gesto, esa palabra que era un recuerdo compartido con su madre y ahora con su padre, unió a los tres de una forma que nada más podría. Eduardo sintió una conexión tan profunda con su hijo que las palabras le fallaron. Simplemente lo abrazó, fuerte, y Cayo lo abrazó de vuelta. Y Elena, observando la escena de lejos, sintió una paz que hacía mucho tiempo que no sentía. No solo había ayudado a un niño mudo, sino que había ayudado a reconstruir una familia. Más tarde, Eduardo la buscó de nuevo en la biblioteca. «Sé que mi propuesta puede parecer repentina, Elena, pero no puedo dejarte ir», dijo. «Cayo te necesita y yo necesito que me ayudes a ser un mejor padre para él. Quiero contratarte para que seas su profesora particular, con un salario que haga justicia a tu conocimiento. Y quiero darte las herramientas para que vuelvas a ser quien eres. No te juzgaré por tu pasado, lo único que me importa es tu presencia y lo que significas para mi hijo». La oferta era concreta y generosa, pero lo más importante era el respeto que la acompañaba. La voz de Eduardo, que antes era una voz de mando, ahora era una voz de asociación. Elena, con la mano en el corazón, sintió el coraje que se había escondido durante tantos años. Miró las estanterías de libros, su propio reflejo en el cristal de la ventana y vio a la profesora Elena. La mancha todavía estaba allí, pero la vergüenza había desaparecido, reemplazada por la certeza de que tenía un nuevo propósito. «Acepto», respondió, con voz firme y emocionada. «Acepto, señor». Y en ese momento, no solo estaba aceptando un trabajo, sino aceptando una nueva vida, una nueva oportunidad de ser feliz.
La vida en la mansión, a partir de ese día, adquirió un nuevo ritmo. El sonido de Elena y Cayo por la casa ya no era el ruido de productos de limpieza, sino el sonido de idiomas, de risas y de un aprendizaje que era en realidad un intercambio de afecto. Las clases se convirtieron en el punto central del día. Se sentaban en la mesa de la biblioteca, rodeados de libros que Elena ahora se enorgullecía de manipular, y el mundo se abría para ellos. Un día, ella le enseñó a Cayo los matices del mandarín. No solo le enseñaba las palabras, sino la cultura, la historia detrás de cada ideograma, y Cayo, con una sed de conocimiento que parecía infinita, no solo absorbía lo que ella decía, sino que la desafiaba con preguntas profundas sobre el significado de la vida, sobre lo que era la felicidad, sobre la muerte. Y Eduardo, que antes se sentía un extraño, ahora era un participante. Se sentaba en un rincón de la sala escuchando y a veces se arriesgaba con una u otra palabra, con un deseo genuino de aprender y de formar parte del mundo que había creado para su hijo. La mansión, antes un mausoleo de lujo y soledad, ahora tenía un alma. La curación de Elena no estaba solo en enseñar, sino en reconectarse con quien había sido. Una noche, después de que Cayo ya estaba dormido, se sentó en su antiguo escritorio, en un rincón del cuarto que ahora era suyo, y cogió una hoja de papel. El bolígrafo parecía pesado en su mano. Quería escribir, lo necesitaba, y, en la hoja de papel, comenzó a esbozar una carta. No era una carta para pedir perdón o para explicarse, sino una carta para sí misma. Era una carta que hablaba de la importancia de haber vivido el duelo, el dolor y la vergüenza, pero también de la importancia de levantarse. Escribió sobre lo mucho que amó a Pedro y sobre lo mucho que él la hizo ser una mejor profesora. Escribió sobre la culpa que había cargado durante tantos años, pero también sobre lo mucho que aprendió con el silencio de Cayo. La carta no era para ser enviada, era para ser leída y releída por ella misma, como un acto de redención, un acto de liberación. Y mientras escribía, sintió una paz que hacía años que no sentía, la paz de alguien que finalmente entiende que el perdón, el verdadero, no viene del mundo, sino de dentro. Una noche, mientras tomaban un té en la sala de estar, Eduardo se volvió hacia Elena y dijo con voz baja y sincera: «Elena, te debo mucho. No solo salvaste a mi hijo, sino que también me salvaste a mí. Yo estaba perdido, pensando que lo único que importaba era el dinero, el éxito. Y tú, con tu humanidad, me mostraste que la cosa más valiosa que tengo es mi familia». Esas palabras vinieron del fondo de su corazón y Elena sintió una ola de afecto. Ella, que había sido la invisible, ahora era la parte más importante de una nueva familia. «Nos salvamos mutuamente, Eduardo», respondió con una sonrisa. «Tú me diste la oportunidad de ser yo misma de nuevo. Me mostraste que mi voz todavía importa». Su conversación ya no era sobre un contrato o un salario, sino sobre una asociación, una amistad, una confianza que se había establecido entre dos personas que de alguna manera se salvaron mutuamente. Y en ese momento, Elena se dio cuenta de que su viaje de superación no había sido un viaje solitario, sino un viaje de conexión, de amor y de redención. La validación de su nueva vida llegó en forma de una cena. Eduardo, en un gesto que la tomó por sorpresa, organizó un encuentro con algunos de sus socios y amigos más cercanos. Elena, vestida con uno de sus antiguos vestidos, se sentía fuera de lugar y nerviosa. Pero cuando Eduardo la presentó, no fue como la tutora de su hijo, sino como la profesora Elena, la mujer que había hecho lo que ningún especialista había logrado. Contó la historia de la mariposa, del lieve y de todas las palabras que habían rescatado el alma de Cayo. Los ojos de todos en la mesa se volvieron hacia ella, no con curiosidad, sino con admiración.
Elena, por primera vez en años, no se sintió una impostora. Sintió el orgullo que había enterrado durante tanto tiempo y se dio cuenta de que el mundo no la había olvidado. Ella era la que se había escondido de él. El silencio que antes la definía ahora estaba lleno de una nueva voz. La voz de una mujer que ya no tenía miedo de ser quien realmente era. Cayo, por su parte, floreció por completo. Ya no se comunicaba solo con palabras sueltas, sino con pensamientos complejos y sentimientos profundos. Una tarde, mientras hojeaban un álbum de fotos antiguo, señaló una imagen de su madre, riendo en el jardín, y con voz clara dijo en portugués: «Echo de menos su sonrisa». Ya no era el duelo silencioso, sino la expresión de un dolor que ahora podía ser compartido y sanado. Le contó a Elena la historia detrás de la foto, la manera en que a su madre le gustaba acostarse en la hierba y mirar las nubes, imaginando formas. Ese recuerdo, que antes era una herida cerrada, ahora era una historia que podía ser contada. Ese niño, que había sido un universo de silencio, ahora era un universo de recuerdos, de palabras y de esperanza. Y Elena, que había sido su guía, ahora era su amiga, su confidente, su puerto seguro. Eduardo, que había sido un extraño en la vida de su hijo, ahora se convirtió en su ancla. No solo escuchaba las historias de Cayo sobre su madre, sino que también las compartía. Se permitió sentir el dolor del duelo delante de su hijo y le mostró que no había problema en sentir, en llorar, en recordar. Contó sobre el día en que se conocieron, sobre los chistes que ella contaba, sobre lo inteligente y divertida que era. El silencio que se había instalado en la casa después de su muerte fue finalmente roto, no solo por las palabras de Cayo, sino por las palabras de un padre que había encontrado el coraje de ser vulnerable. Aquel hombre, que antes era solo un empresario, ahora era un padre que le estaba enseñando a su hijo a vivir, a amar y a sanar. La familia ya no estaba rota, estaba siendo por primera vez construida de verdad. Un año después, la mansión Vasconcelos ya no era la misma. Era una casa llena de vida, llena de risas y de una mezcla de idiomas que se convirtió en la banda sonora de aquella familia. Elena ya no era la limpiadora invisible, sino la profesora, la tutora, la confidente y la madre afectiva de Cayo. Eduardo ya no era el padre ausente, sino un hombre presente, un padre dedicado, un compañero de Elena. Se habían encontrado en medio del silencio y la soledad, y se habían curado a través de la conexión, la humanidad y el amor. La mancha en el pasado de Elena no desapareció, pero ya no la llevaba con vergüenza, sino con la sabiduría de quien sabe que el dolor también puede ser una maestra. Su historia no era una historia de un final feliz, sino una historia de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad de vivir, de amar y de ser feliz. El viaje de Elena, Cayo y Eduardo nos muestra que la superación no se trata de olvidar el pasado, sino de aprender a vivir con él. Se trata de encontrar tu voz, incluso cuando el mundo intenta callarte, y de reconectarte con tu esencia, incluso cuando intentas esconderte de ti mismo. Y se trata de la belleza de un encuentro improbable, de una conexión que nace en medio del silencio y que se fortalece a través del afecto y el cuidado. Su historia, llena de capas y de humanidad, me hace pensar en cuántas otras historias increíbles hay por ahí, esperando a ser contadas. Si esta historia te ha inspirado, si te ha hecho pensar en la importancia de la presencia y de la escucha, dale un like y suscríbete, porque necesitamos más historias así en el mundo. Más relatos que nos recuerden que la curación no está en recursos caros, sino en la humanidad, y que el perdón, el verdadero, llega cuando dejamos de escondernos y empezamos a vivir.